Administrativando Abogados. Buenos días a todos. Pues si les parece, les doy ya la bienvenida a este webinar que lleva por título Deontología Profesional y Estatuto General de la Abogacía, claves prácticas para el ejercicio responsable. Hemos concebido este webinar desde Administrativando Abogados porque consideramos que el ejercicio de la abogacía no solo se sostiene sobre los conocimientos jurídicos, también sobre una sólida base ética que garantiza la confianza de la ciudadanía en nuestra profesión. Y lo hemos dividido en dos partes, vamos a tener dos ponentes de excepción. En primer lugar, contaremos con Inés Blanco Hernández, que expondrá las diferencias entre el Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía y analizará conceptos clave en deontología. Y en segunda instancia, contaremos con Santiago Leira Acuria, que expondrá la independencia del profesional jurídico y la lealtad con las personas, que constituyen fundamentos esenciales sobre los que se asienta la confianza en la abogacía. Así que creo que podemos contar ya con la primera de nuestros ponentes, Inés. Buenos días, Inés Blanco. Hola, buenos días. Buenos días, Inés. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de cederte la palabra, déjame que haga una breve reseña de tu magnífico currículum. Es abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, profesora de Derecho Administrativo en el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura de la Universidad de Salamanca. Actualmente ocupa el cargo de diputada sexta de la Junta de Gobierno del ICASAL y preside su comisión de deontología. Entre 2016 y 2020 fue presidenta de la Comisión de Deontología de la Confederación Española de la Abogacía Joven y durante el mismo periodo miembro de la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de la Abogacía Española. Esto es solo un resumen en el que hemos oído muchas veces ya la palabra deontología, así que te dejamos a ti, que eres la experta. Muchísimas gracias por estar con Administrativando Abogados hoy y con todo el público. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Blanca, y muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, sobre todo para hacer extensivo y la deontología y ese ejercicio responsable de la abogacía. Bueno, como el tiempo es limitado, entre comillas, sin más voy a proceder al inicio de mi ponencia. Para facilitar el seguimiento, voy a compartir pantalla con una presentación PowerPoint. Aquí está. Vale. Si hay algún problema, por favor, si me lo podéis hacer llegar, os lo agradezco. Voy a poner la pantalla completa, por tanto, yo no me veo. Si hay cualquier tipo de problema, pues que alguien active el micrófono, Blanca, si no te importa, y así escucho. Se ve perfectamente. Vale, de acuerdo. Bueno, pues comienzo la exposición, el curso, hablando de una cosa que considero muy importante porque creo que hay cierta equivocación, me la encuentro un poco en la práctica y en el día a día de los compañeros y compañeras. Entonces, ¿qué es la diferenciación entre Código Deontológico y Estatuto General de la Abogacía? Y hacer una mención especial a los estatutos de los colegios de abogacía. ¿Por qué me parece importante comenzar con esta diferenciación? Pues porque efectivamente ambas normas, aunque confluyen y son necesarias, no pueden existir, digamos, una sin la otra. La regulación y la utilización de ambas, incluso la propia consideración jurídica y legal de ambas, es radicalmente diferente. El Código Deontológico lo que recoge es una serie de normas y de directrices de comportamiento. Voy a simplificarlo un poco para que me entendáis. Y mucho más relacionadas con la ética y el comportamiento que con las propias infracciones y sanciones deontológicas, que es lo más jurídico, digamos, de la deontología profesional, que ya se encarga el Estatuto General de la Abogacía, que efectivamente tiene consideración y rango de ley, por tanto, es la norma que puede regular esto. Son términos más estrictamente jurídicos. El Código Deontológico actual, que se aprobó en el año 2019, se aprobó por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vincula toda la abogacía española en su totalidad, pero no tiene rango de ley. Por tanto, sí vincula, pero no puede sancionar. Resumiéndolo, digamos, como en un titular. En cambio, el Estatuto General de la Abogacía Española, el EGAE, es el Real Decreto 135/2021 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Tiene rango de ley y es vinculante para toda la ciudadanía. Establece el marco institucional y procedimental para su aplicación y control disciplinarios. Por tanto,
el único instrumento que puede limitarnos, sancionarnos, etcétera, nuestro comportamiento en contra de normas que aparecen reguladas y orientaciones que aparecen en el Código Ontológico es este Estatuto General de la Abogacía Española. Es importante esto porque una vez que se está inmerso en un procedimiento de expediente disciplinario, efectivamente hay que tomar en consideración el código deontológico porque, insisto, están completamente interrelacionadas, pero lo que nos vincula a los efectos, tanto si somos denunciantes o denunciados y futuros expedientados, son las normas recogidas en el Estatuto General de la Abogacía Española. En el código deontológico, incluso en el propio preámbulo, se habla de términos más generales, lo que podíamos considerar incluso en derecho administrativo como conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Como pueden ser efectivamente la rectitud, la lealtad, la diligencia, la veracidad, la dignidad, que obviamente son necesarios y tienen sobre todo que dirigir toda nuestra profesión, pero eso no puede suponer la imposición de una sanción por una infracción. Todo esto afecta a la normativa colegial. ¿Por qué hago aquí también especial referencia a los estatutos colegiales? Pues porque, en efecto, los estatutos colegiales son la norma específica que va a regular la deontología profesional. Por tanto, esos estatutos colegiales tienen que estar en consonancia con el Estatuto General de la Abogacía Española, es decir, ni puede contravenir lo que pone, ni puede ampliarlo de tal manera que recoja situaciones que no ha recogido antes o, digamos, puesto un poco las mimbres antes el Estatuto General de la Abogacía Española. Las tres normas tienen que ir en consonancia. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues la problemática de la diferenciación entre una norma con rango de ley y una norma que no tiene ese rango de ley. Es decir, el Código Deontológico se aprobó en el año 2019. El Estatuto General de la Abogacía se aprobó en el año 2013 por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Qué ocurre? Que hasta que ha entrado en vigor ha pasado la friolera de todos los años que veis, porque entró en vigor en 2021. Porque todos los filtros que requiere superar para aprobar un Real Decreto, creo que sobradamente los conocéis porque somos todos juristas. Y la problemática es que al final hay algunas cuestiones del Código Deontológico que se adelantaron respecto al anterior estatuto, que era de 2001, pero luego esas cuestiones del Código de 2019 respecto a todas las enmiendas que se fueron produciendo y correcciones del Estatuto General se han quedado desfasadas y necesitaríamos un nuevo código deontológico que subsanara esas pequeñas deficiencias que ahora tiene respecto al Estatuto General de la Abogacía. Es un poco lo que ha sucedido siempre y creo que es, entre comillas, la pescadilla que se muerde la cola. Creo que hay que ser más ágil, es decir, si en 2021, y esto es una pequeña crítica porque lo he visto desde dentro, si en 2021 se aprueba el Estatuto General, quizá habría que hacer ese mismo año, al año siguiente, una revisión pequeña, porque no hay que hacer una gran modificación del Código Deontológico para la adaptación de ciertas cuestiones. Yendo ya un poco más al fondo y a la práctica de lo que vamos a tratar en el webinar de hoy, que son conceptos claves de la deontología profesional, especial referencia al secreto profesional y conflicto de intereses. ¿Por qué me ha parecido interesante traer estos dos conceptos a este webinar, teniendo, como sabéis, la deontología una amplitud de tanto de conceptos como de infracciones y sanciones recogidas en el Estatuto General? Pues porque en la práctica creo que hay cierta confusión con estos dos conceptos y que la mayoría de las infracciones se cometen principalmente porque se desconoce un poco lo que conlleva el secreto profesional y el conflicto de intereses. El secreto profesional es un derecho y un deber fundamental del abogado que abarca todos los hechos, comunicaciones y documentos conocidos en el ejercicio profesional y cuya vulneración puede suponer una infracción grave o muy grave. El conflicto de intereses
Esto como concepto general. Impide al abogado defender intereses contrapuestos o actuar en situaciones que puede comprometer la confidencialidad o la lealtad debida al cliente. Ambos principios están regulados tanto en el Código Deontológico como en el Estatuto General de la Abogacía Española. El secreto profesional en el Estatuto General de la Abogacía Española. Siempre voy a empezar por el Estatuto General y luego por el Código Deontológico, un poco en consonancia con lo que os acabo de comentar en el apartado anterior. Pues bien, lo regulan en el artículo 21, 22 y 23, en concreto del Estatuto General. Y como veis, es interesante destacar lo que señala el artículo 21. ¿Por qué? Porque nos habla de que el secreto profesional es la confianza, representa la confianza, la confidencialidad, en las relaciones con el cliente que se imponen al profesional de la abogacía, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985. ¿Qué quiere decir esto? Que el secreto profesional de un abogado, de una abogada, está protegido por una ley orgánica, que sabéis que es la ley con mayor rango en nuestro Estado de Derecho. Fijaros si es importante. Es decir, tenemos una ley orgánica que protege nuestro secreto profesional, que mínimo que informarse y formarse para evitar vulnerarlo. Considero que el secreto profesional puede ser ahora mismo la piedra angular de nuestra profesión, porque nos protege más que nos vincula. Un poco, y esto sí que lo tengo que advertir, por el contrario, lo que piensan en la práctica algunos compañeros y compañeras que ven un poco constreñida su actividad respecto al secreto profesional. ¿Qué ocurre? Depende de la perspectiva en la que lo veamos. ¿Por qué? Porque el secreto profesional te permite ejercer con total libertad y saber que, por ejemplo, en una negociación con un compañero, todo lo que se está tratando no va a salir de ese entorno, que es la relación entre compañeros. Y todo lo que se trata con el cliente, él también tiene la seguridad que no va a salir de tu despacho, del entorno de secreto, porque a los abogados y a las abogadas nos confían pues problemas bastante importantes. Yo siempre digo lo mismo, cuando tú vas al abogado no es por un problema baladí, sino que efectivamente es por una cosa muy seria y qué mínimo que te dé la confianza de que todo lo que se está tratando en ese despacho va a ser utilizado y tratado, valga la redundancia, con la mayor diligencia y amparado todo por el secreto profesional. El artículo 22 nos habla del ámbito del secreto profesional, al hacer referencia a que es el deber y el derecho del secreto profesional, comprende todos los hechos, lo que os comentaba, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas que como profesional de la abogacía haya conocido, emitido o recibido, y hago especial hincapié en esas dos palabras, emitido o recibido en su ejercicio profesional. El secreto profesional no ampara las actuaciones del profesional de la abogacía distintas a las que son propias de su ejercicio profesional, y en especial las comunicaciones, escritos y documentos en que intervenga con mandato representativo de su cliente y así lo haga constar expresamente. Tan importante es saber lo que sí es secreto profesional como lo que no es secreto profesional. El tercer punto es también tiene especial relevancia y nos indica que las conversaciones mantenidas por los profesionales de la abogacía con sus clientes, los contrarios o los profesionales de la abogacía de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático solo podrán ser grabadas con la previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes, quedando en todo caso amparadas por el secreto profesional. Están igualmente amparadas por el secreto profesional las grabaciones realizadas por el cliente no conocidas por su profesional de la abogacía, incluso si éste no lo era o no intervino en dicho momento de conversaciones en que intervenga el profesional de la abogacía de la otra parte. Este apartado se introdujo porque en la práctica se vio la necesidad de regularlo de alguna manera porque se estaban dando situaciones, especialmente no precisamente porque fuera el abogado quien las grabara, sino porque eran los clientes. Bueno, ahora ya sabéis que se graba todo, está precisamente de especial actualidad todas las grabaciones, pues
lo mismo se graban conversaciones que tienen los clientes en despachos de abogados. Puede ser el tuyo, puede ser el de un despacho anterior. Y ir a un despacho, evacuar una primera consulta, acudir a otro. Me ha dicho esto. El siguiente abogado que reciba a ese cliente que ha grabado tiene que tener claro que esa información que ha obtenido forma parte del secreto profesional y jamás podrá ser utilizada. Por tanto, considero que siempre nos protege mucho más que nos perjudica, digamos, el secreto profesional. Acudiendo al apartado cuarto, nos encontramos con que nos indica que el profesional de la abogacía deberá hacer respetar el secreto profesional a sus colaboradores y asociados, así como al personal correspondiente y demás personas que cooperen con él en su actividad profesional. En un despacho de abogados nos encontramos con mucha gente que trabaja en él y no todos necesariamente tienen que ser abogados. El titular de ese despacho y todos los abogados que trabajan con él deben ser los responsables de que precisamente ese secreto profesional no sea vulnerado. El deber de secreto profesional permanece incluso después de haber cesado en su prestación de los servicios al cliente sin que se encuentre limitado en el tiempo. Esto es importantísimo porque el hecho de que termines el procedimiento y el cliente se vaya por la puerta no significa que ahí se termine tu obligación de respetar y mantener el secreto profesional, es decir, todos los hechos, comunicaciones, datos, etcétera, que te ha confiado el cliente o que conoces por tu profesión puedan ser vulnerados simplemente porque se ha terminado el procedimiento, porque si no, os podéis imaginar que efectivamente sería una cosa pues bastante insegura, crearía mucha inseguridad en nuestro ejercicio profesional. El abogado quedará relevado de este deber sobre aquello que solo afecte o se refiere a su cliente siempre que éste le haya autorizado expresamente. Autorizado expresamente, recomendación, autorización por escrito, evidentemente, porque un día te dice tu cliente, te autoriza a que utilices esto de manera verbal y bueno, todos somos juristas, todos somos abogados y abogadas, sabemos que las palabras se las lleva el viento y mejor que esté por escrito. Pero la advertencia que os tengo que hacer es muy importante, única y exclusivamente lo que afecte o se refiera a vuestro cliente. Es complicado que sea única y exclusivamente lo que se refiere a vuestro cliente, porque una vez que se inicia un procedimiento en el que interviene una persona contraria, siempre va a haber información mezclada. Por tanto, os puede relevar de ese deber, pero de una manera muy limitada. De esto también quiero que lo tengáis claro, que es una cuestión completamente excepcional. Y ahora vamos con la gran problemática que supone muchas dudas, sobre todo muchas dudas, algunas infracciones, pero sobre todo muchas dudas. Y mi recomendación, como a los clientes en general, ante cualquier cosa, de verdad, ante la duda, siempre es que no, pero ante la duda de si se puede o no se puede aportar una comunicación, utilizar una comunicación entre compañeros, preguntad a vuestro referente colegial en materia de deontología o a alguien que tengáis de referencia que controle en materia de deontología y os pueda orientar. Y me ofrezco voluntaria, de verdad, a resolver cuantas dudas tengáis a lo largo de vuestro ejercicio respecto a la utilización o no de comunicaciones entre profesionales de la abogacía, entre abogados. Artículo 23. Confidencialidad de las comunicaciones entre profesionales de la abogacía. El profesional de la abogacía no podrá aportar a los tribunales ni facilitar a su cliente las cartas, documentos y notas que comunicación entre profesionales mantenga con el abogado de la parte contraria, salvo que éste lo autorice expresamente. Os podéis imaginar cuántas veces ha sucedido esto. Un total de 0 veces. Normalmente, obviamente, no te interesa que las comunicaciones y la negociación sean aportadas por la parte contraria a un procedimiento judicial, entonces no lo autorizas. Esta prohibición no alcanzará, esto hablaremos un poco más adelante de ello, a las cartas, documentos y notas que intervenga como mandato en que intervenga con mandato representativo de su cliente y así lo haga constar expresamente. El mandato representativo lo trataremos un poquito al final de este bloque porque ha traído mucha cola y se ha mal utilizado muchas veces. Para mí era una cuestión que creo que es clara y cuando os ponga el ejemplo entenderéis que es mandato representativo y que no,
pero sí que un poco se ha intentado buscar las vueltas en esa materia del mandato representativo precisamente para levantar ese secreto profesional y aportar comunicaciones cuando no correspondía. Y ahora acudiremos a la regulación del secreto profesional en el Código Deontológico, que la considero necesaria porque, como efectivamente son recomendaciones, está más ampliada que en el Estatuto General y es necesario para valorar si efectivamente se ha cometido una infracción aportando o no aportando documentaciones o vulnerando o no vulnerando el secreto profesional. Acudimos al artículo 5 del Código Deontológico, que es bastante amplio, como veis tiene ni más ni menos que 11 puntos. Bueno, el primer punto pues habla de una manera bastante general de lo que supone el secreto profesional y demás, lo tenéis, no lo voy a leer. El segundo punto hace referencia a lo que ya hemos hablado en el Estatuto General, que es todo lo que comprende. Aquí nos habla además de confidencias y propuestas del cliente, de la parte adversa, porque ya os digo que lo amplía un poco más. El secreto profesional, aparte de todo, datos, confidencias, etcétera, etcétera, todo lo que tratéis con el cliente. El apartado 3, que es el que hemos visto en el artículo 23 del Estatuto General, sí que es más amplio y aquí sí que hace una especial referencia, que es que en caso de sustitución, esta prohibición le estará impuesta al sustituto respecto de la correspondencia que el sustituido haya mantenido con otros profesionales de la abogacía. Entre sustituto y sustituido es un poco como la parte contratante de la primera parte. Actualmente no existe la venia como tal, sino que existe la sustitución, pero todavía se sigue utilizando el término porque facilita para que se entienda lo que supone. Simplemente es que como ahora no es necesario que te concedan ninguna venia para tú hacerte cargo de un asunto cuando hay un abogado anterior, pero sí es necesario que cumplas con unos determinados tiempos, plazos y formas para comunicar esa sustitución, lo que quiere decir es que asumes un encargo de un nuevo cliente en el que hay un anterior profesional llevando el asunto, puede ser que se haya iniciado la vía judicial, puede ser que no, y le pides la venia, que como actualmente no se puede negar, le comunicas la sustitución, regulada en el artículo 8 del Código Deontológico. Entonces, toda la información que tú tengas del procedimiento anterior también te vincula a ti. Es decir, aunque tú no hayas intervenido como profesional, por ejemplo, si ha habido comunicaciones del anterior abogado con la parte contraria, eso, por supuesto, tú no lo puedes emplear, aunque tú no hayas sido el que haya emitido esas comunicaciones ni haya participado en ellas. ¿De acuerdo? Es importante. Excepción. Una excepción bastante importante, que es ese último apartado del apartado 3, ese último párrafo, perdón, del apartado 3. Se exceptúan de esta prohibición las comunicaciones en las que el remitente deje expresa constancia de que no están sujetas al secreto profesional. Hablando de cuestiones clave en relación al secreto profesional, esta es una de ellas y la pasaremos a analizar un poco más en profundidad a continuación. El secreto profesional ampara pues, a todas las comunicaciones orales escritas. El deber de secreto profesional vincula, como ya os decía antes, tanto al abogado como, si es un despacho colectivo, a todos los miembros de ese despacho. ¿De acuerdo? Y esto también entra en relación directa con el conflicto de intereses que veremos también más adelante. La obligación de guardar el secreto profesional, como os decía, permanece incluso después de haber cesado la prestación de los servicios al cliente o abandonado el despacho donde se estaba incorporando sin que esté limitada en el tiempo. Esto, quedaros con la expresión de que tú tienes que guardar secreto profesional no hasta que te jubiles, hasta que te mueras. Esto es así, ¿vale? Así no hay dudas. Importante el apartado 10. El consentimiento del cliente no excusa de la preservación del secreto profesional, que entra un poco en colaboración con el apartado que vimos antes de lo que sí os puede consentir el cliente que reveléis, aunque sea secreto profesional. Pero el cliente te puede decir, ¿tú puedes decir todo lo que te he dicho? No, ¿de acuerdo? El secreto profesional es una cosa vuestra, una obligación vuestra, salvo las cuestiones que os he dicho en el Estatuto General, tenéis que guardarlo siempre. El apartado 11, que
sí que trajo bastantes quebraderos de cabeza porque se vio bastante restrictivo, pero también entra, es importante, digamos, respecto al concepto que se tiene del secreto profesional, que es que no se aceptará el encargo cuando se haya mantenido con la parte adversa una entrevista para evacuar una consulta referido al mismo asunto y esta afecta su deber de secreto profesional. Por ejemplo, viene a tu despacho alguien y te consulta, os voy a hacer una diferenciación. Nos dice que se quiere divorciar, pero bueno, que está en su mente y quiere saber pues cómo se llevan los divorcios en España. Y tú pues le das una clase de derecho civil y procesal y le explicas cómo funciona. Incluso de medios alternativos de solución de conflictos. Perfecto, se va. Viene la mujer y así te cuenta todo. Claro, ahí esa persona no te ha dado datos, simplemente te ha hecho una consulta, es verdad que es una primera consulta, pero de cómo funciona un divorcio en España, vamos a decirlo así. Pero en cambio, si esa primera consulta te dice, tenemos 3 hijos, tienen 3, 10 y 13 años, tenemos una casa, ahí ya te está dando datos concretos, te está dando información que está amparada por el secreto profesional. Si al día siguiente viene una mujer por casualidad, porque tu despacho está al lado del juzgado y es el que más se ve, y empieza a contarte y dices, ay, lo siento, pero no puedo atenderla. Porque ya he recibido la parte contraria y a lo mejor no te han cargado el asunto, pero te tienes que abstener. Es más, lo recomendable es abstenerse de llevar a ninguno de los dos. Y aunque esté en un apartado anterior, lo he dejado en último lugar porque es la excepción de las excepciones y es el punto 9. Solamente podrá hacerse uso de hechos o noticias sobre los cuales se deba guardar el secreto profesional cuando se utilice en el marco de una información previa, de un expediente disciplinario o para la propia defensa de un procedimiento de reclamación por responsabilidad penal, civil o deontológica. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la aportación de las comunicaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que, hombre, pues si es para defendernos a nosotros mismos, sería la única excepción en la que podríamos digamos, utilizar comunicaciones relacionadas o información que hayamos tenido acceso por el hecho de nuestra profesión a el secreto profesional, o sea, amparadas por el secreto profesional, las únicas. Cuestiones clave importantes del secreto profesional. El secreto de las comunicaciones y ahora, que está muy reciente, la procedibilidad que establece la Ley Orgánica 1/2025. Se podrá hacer uso de ese primer intento de comunicación que tú puedes hacer con la parte contraria. ¿Por qué? Porque ese primer intento que te puede exigir, que te exige la ley la ley 1/2025 como requisito de procedibilidad previa a interponer una reclamación judicial, interponer una demanda, pues esa primera comunicación que tú mantienes no está amparada por el secreto profesional, porque simplemente es como que le trasladas a un compañero que tienes intención, al amparo de esta ley, de efectivamente mantener una negociación, como para cubrir ese requisito de procedibilidad. Pero es que además, esto ya no es solo secreto profesional, sino que hay confidencialidad en todas las negociaciones que tengan que ver con un MASC. O sea, eso lo establece la propia ley. O sea, que van de la mano, ya no solo el secreto profesional deontológico, sino la confidencialidad en las comunicaciones. Advertencia importante, otra cuestión clave. Actualmente, aunque aparece, y esto es una de las disfunciones entre Código Deontológico y Estatuto General, no lo he leído porque quería hacer esta advertencia, no se puede solicitar a la Junta de Gobierno de los colegios de abogados una autorización para que nos revelen el secreto profesional y poder aportar según qué comunicaciones entre letrados a un procedimiento judicial. Esto fue una cuestión excepcional que se introdujo porque se dio en la práctica, pero ya el estatuto ha eliminado esa posibilidad. Entonces ya no hay posibilidad de pedir una autorización a la Junta de Gobierno. Ya está. Y esto es una duda que me llega muy a menudo. Tú no puedes, o sea, quedaros con esa idea en la cabeza. Tú no puedes aportar comunicaciones entre letrados a ningún procedimiento judicial. El último párrafo del apartado 3, que os decía que lo trataría, que es especialmente relevante en el caso de que queráis aportar alguna comunicación emitida por vosotros. Es decir, si tú dejas expresa constancia de que esa comunicación no está amparada por el secreto profesional, la puedes utilizar. Pero cuidado, esa comunicación no puede contener información de una negociación, no puede sobre todo contener información de la parte contraria. Es decir, es prácticamente limitándose a te estoy haciendo un ofrecimiento.
por ponerte un ejemplo, que es un poco también relacionado con el ofrecimiento, procedibilidad de la Ley Orgánica 1/2025. No puede contener información, sobre todo especialmente de la parte contraria de cualquier tipo de negociación. Porque vosotros decís, esta comunicación no está amparada por el secreto profesional. Perfecto, ¿vale? Vamos ahora a otro concepto clave, el mandato representativo. Porque simplemente vosotros pongáis, estoy actuando con mandato representativo de mi cliente, eso no estáis actuando con mandato, o sea, no os puede relevar del secreto profesional. ¿Qué quiere decir el mandato representativo? El mandato representativo quiere decir que no podéis, o sea, solo estáis actuando en nombre del cliente de tal manera que os voy a poner un ejemplo. Cuando estáis actuando literalmente en su nombre, es decir, os apodera no como abogados, sino como persona física y os dice, quiero que vayáis a la notaría a hacer esta compraventa en mi nombre. Entonces, en esa negociación que vosotros hagáis con el, si vosotros sois el vendedor, con el comprador, si vosotros sois el comprador, con el vendedor, esas negociaciones entre precios, ahí sí que estáis actuando como el cliente. ¿De acuerdo? Oye, te la compro por 50.000, no, mejor por 47.000. No. Eso sí estáis actuando porque vosotros sois el comprador. Pero no olvidéis que nosotros somos la defensa técnica del cliente. Es decir, nunca somos sus representantes, somos la defensa técnica. Por tanto, si tú estás actuando como abogado de un cliente simplemente por poder, con mandato representativo, lo siento, pero no. Eso no os exime de guardar el secreto profesional. Y bueno, las referencias que he hecho también que me parecen importantes a cómo se extiende el secreto profesional a todos los miembros del despacho y a cuando se termina la relación con los clientes. Vamos ahora al conflicto de intereses. El conflicto de intereses se regula en el artículo 51 del Estatuto General de la Abogacía Española, señalando que el profesional de la abogacía está obligado a no defender intereses en conflicto con aquellos cuyo asesoramiento o defensa le haya sido encomendada o con los suyos propios, y en especial a no defraudar la confianza de su cliente. Y bueno, aquí hace más ampliación, pero eso puedo resumir. En resumen, vosotros no podéis ir contra un anterior cliente, vosotros, o sea, que os quede claro. Puede intervenir efectivamente el tiempo transcurrido y el tipo de asuntos que hayáis llevado, porque no siempre tiene, al cliente anterior no siempre tiene que haber conflicto de intereses, pero es una cuestión excepcional. La norma es que si os llega un asunto que es ir contra un anterior cliente vuestro, la respuesta es no. Siempre, salvo excepciones. O sea, la respuesta no, las excepciones sí. Entonces, importante aquí, si lleváis a varios clientes y surge algún conflicto de interés entre ellos, os tenéis que abstener. Otro dato clave aquí, y esto ya paso al código deontológico que lo amplía más. Cuando la problemática que surge en el derecho de familia y los mutuos acuerdos. Vamos a ver, si tú como abogado has llevado a las dos partes, te tienes que abstener absolutamente de llevar a ninguna de ellas ni en una ejecución, ni en una modificación de medidas, ni en absolutamente nada relacionado con ellos, a ninguna de las dos. ¿Qué pasa? Que el código deontológico, perdón, introdujo una novedad que es que se puede hacer con el consentimiento de la otra parte. Recomendación. Efectivamente, así lo podéis hacer, con el consentimiento de la otra parte, que se recoja en el convenio que firméis, porque vosotros no tratáis en absoluto con una de las partes, simplemente él firma el convenio regulador, ¿de acuerdo? Y vosotros no facturáis a esa parte, importante, que no la conocéis. Por eso realmente cualquier tipo de procedimiento que haya posterior podréis llevarlo siempre contra él porque no ha sido vuestro cliente. Pero es una excepción, ¿de acuerdo? Porque si no, nunca vais a poder llevar a esa persona. Y hay algunos pronunciamientos de algunos tribunales superiores de justicia que establecen que, hombre, hay que tener en cuenta, ya que nos encontramos ante un procedimiento sancionador, dado que son infracciones y sanciones deontológicas, que realmente se pueda llevar a un cliente que ha sido, o sea, a iniciar un procedimiento contra un anterior cliente tuyo, porque a lo mejor han pasado 15 años desde que le llevaste un asunto. Os estoy poniendo, no es que haya un número de años, pero es un ejemplo, que haya pasado un gran número de años y que la materia sea diferente. Entonces, claro, tú no te puedes beneficiar de ningún tipo de información que tengas suya en este nuevo asunto. Y no puedes defraudar, por supuesto, su confianza, porque nada tiene que ver una cosa con la otra y, de hecho, ya es que tu cliente, pero ya os digo que es algo excepcional, pero se pueden dar casos, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a el bloque de las infracciones más comunes en el ámbito
del ejercicio de la abogacía. Bueno, pues ya ahora ya empieza un poco lo que me gusta a mí, que es la práctica, por eso que vemos los ponentes instructores de los expedientes disciplinarios. Vamos a ver, lo que más pasa, y aquí ya voy a utilizar, y perdonadme un lenguaje un poquito más coloquial, lo que más pasa, donde más se mete la pata, donde más se sanciona y lo que me encuentro en la práctica después de llevar pues más de 10 años siendo miembro de una comisión de deontología y bueno, y estando tanto en el Consejo General como en mi colegio y en el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, poniendo en común todo lo que tratamos en las diferentes comisiones de deontología, lo que más nos encontramos. Infracciones muy graves, la verdad que no nos encontramos muchas, las voy a pasar un poco por encima para que tengáis la noción, aparecen reguladas en el artículo 124 del Estatuto General de la Abogacía, que es condena en sentencia firme por delitos dolosos, condena en sentencia firme por penas graves, ejercicio de la profesión en vulneración de resoluciones administrativas o judiciales de inhabilitación, colaboración o encubrimiento de intrusismo profesional, ejercicio de la profesión estando incurso en causas de incompatibilidad, vulneración del derecho de secreto profesional cuando realmente no se tipificada de otra forma específica, normalmente suele ser infracción grave, no muy grave. Renuncia o abandono de la defensa que haya sido encomendada y que cause una indefensión total al cliente, negativa e injustificada a hacer intervenciones que establezca la ley, defensa de intereses contrapuestos, pero que tiene que ser algo muy gravoso, indebida percepción de honorarios respecto a beneficiarios de justicia gratuita, vamos, que ya son casi como delitos las cosas, retención o apropiación de cantidades del cliente, insisto, es que son casi delitos las infracciones muy graves, apropiación o retención de documentos, archivos del despacho en el que al que ya no perteneces, quebrantamiento de sanciones que ya te hayan impuesto y determinada publicidad de servicios profesionales. Yo os digo que esas son poco comunes, ¿de acuerdo? Las más comunes son las graves, las que más, y en concreto las que os pongo ahí. La infracción de los deberes de confidencialidad y de las prohibiciones que protegen las comunicaciones entre profesionales en los términos establecidos en el artículo 23 que ya hemos visto. Es decir, pues aporto el correo del compañero, pues cuento que he hablado con él y tal y no sé qué en una vista, en la propia demanda, etcétera, etcétera. Vamos a ver, hay maneras. Si tú quieres probar que has tenido una comunicación porque lo niegan de plano en la demanda que te presenta y en la contestación, puedes decir, pues con el compañero he hablado tal día, tal día, tal día, tal día. Eso no es vulnerar el secreto profesional, simplemente haces una manifestación porque no estás diciendo lo que estás hablando. Esto es importante. No es lo mismo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero para que la gente se quede con el toque, no es lo mismo que te mande un compañero una felicitación de Navidad, porque eso, aunque sea comunicación entre compañeros, no está amparada por el secreto profesional, a que estés negociando las visitas, por ejemplo, de un menor con la parte contraria, te diga, pues tal día no puede, pues tal, pues tal, y luego tú esa comunicación dice, dijiste que no podías, dijiste que sí podías y ahora en la demanda me dice, o en la contestación a la demanda me dices que no. Obviamente eso es lo que está amparado por el secreto profesional. El incumplimiento de los compromisos formalizados entre compañeros, verbalmente o por escrito, en el ejercicio de sus funciones profesionales. Yo aquí tengo una máxima porque soy un poco estricta. Si tú llegas a un acuerdo con el compañero porque el cliente te ha dado luz verde y cuando lo vais a formalizar el cliente se echa para atrás, realmente lo deontológicamente correcto sería apartarse del procedimiento. ¿De acuerdo? Eso porque evidentemente tú ya la relación de confianza entre cliente y abogado se ha quebrado y además has fallado, digamos, a un cliente y has cometido no has cometido una infracción en este caso porque tú te has apartado y has sido el cliente. Pero el problema es cuando ese compañero es el que no es que incumple esos compromisos formalizados entre compañeros, ¿de acuerdo? La retención de documentación de un cliente contra sus expresas instrucciones. Yo de verdad esto, por favor, devolverle la documentación al cliente. Yo en la práctica, de hecho, no suelo tener documentación original de los clientes. Yo la escaneo, hago todas las copias y se lo devuelvo, incluso salvo que sea estrictamente necesario aportar la original. Y en el momento en el que vienen a recogerla, preparáis un recibí que os tiene que firmar donde preferiblemente indicáis toda la documentación que se lleva el cliente, porque no os imagináis la de quejas que muchas veces hay
y a veces sí que realmente son fundadas porque el cliente, el abogado no devuelve la documentación, o aunque sea de verdad, si no queréis volver a ver al cliente porque habéis acabado mal con él, los colegios de abogados también están para hacer de mediadores y de depositario de esa documentación hasta que la vaya a recoger el cliente. Preparáis vuestro recibí para que lo firme el cliente y ya está. Pero mi recomendación es que no os quedéis con originales salvo que sea estrictamente necesario. De acuerdo, es una recomendación efectivamente para evitar esto. La falta de remisión de documentación correspondiente al profesional de la abogacía que le sustituyan la llevanza de un asunto. A ti te sustituyen, claro, te puede sentar mal que hayan contratado a otro abogado, pero es que tu obligación deontológica es facilitar lo máximo posible y todo al nuevo compañero que asume la defensa, toda la documentación y toda la información que tienes. Si no, además es que es una infracción deontológica. Otra que también surge muchas dudas, la citación de un profesional de la abogacía como testigo de hechos relacionados con su actuación profesional. La mera citación. O sea, si a ti se te ocurre en un procedimiento, ay, como lo ha llevado antes, me va a decir todo. Por Dios, que es que además el secreto profesional está protegido por la ley orgánica del Poder Judicial. La mera citación ya es una infracción. Tened cuidado, por favor. La falsa atribución de un encargo profesional. Esto de verdad sé que a lo mejor os parece inaudito, pero sucede. O sea, que el cliente no quiere seguir con el abogado y el abogado sigue, presenta demandas, tal y cual. Es que eso es una infracción grave, obviamente. ¿De acuerdo? Si te ha dicho que no, es que no puedes seguir. Pues es una atribución de falsa atribución de encargo profesional. No atender con la debida diligencia los asuntos derivados del turno de oficio cuando el incumplimiento no constituye infracción grave o muy grave. Esto ya es leve. Sí que lo he introducido aquí. Sería leve porque muchas veces es verdad que en el turno de oficio nos encontramos, claro, ¿por qué hay muchas quejas en el turno de oficio? Porque tú no escoges al abogado. Y nos encontramos con que, hombre, pues no has tenido la mejor diligencia, no la ha causado indefensión al cliente, que encajarían las graves, pero bueno, no has tenido la mejor diligencia. Simplemente, pues bueno, haceros hincapié en que también, como ya lo hemos tratado antes, tampoco lo quería introducir aquí por no ahondar más en el tema, también, por supuesto, intereses en conflicto, por favor, es que se ven casos de intento salvar o más bien engañar al sistema diciendo que la modificación de medidas o la ejecución o lo que sea de un divorcio no la llevo yo, sino que la lleva mi compañera de despacho. Cuando nos publicitamos todos, somos un despacho colectivo con forma de sociedad, todos somos socios, etcétera, etcétera, pero yo me llamo José y ella se llama Elena, la clienta no se va a dar cuenta. Bueno, pues al final eso es actuar en conflicto de intereses, ¿de acuerdo? Luego, a veces se ve cuando, por favor, no dirigirse directamente al cliente contrario si os consta que tiene abogado. Esto, por favor, no lo hagáis porque también es una infracción que a veces se comete, ¿de acuerdo? Y por lo demás, esas son las que más destaco yo, incluidas, sobre todo son graves, y la leve, que es el tema del turno de oficio. Y como último bloque, que ya esto voy a pasar un poco más rápido, pero ya por cuestión de tiempo también, porque creo que me excedo un poco de los 40 minutos, os hablo del procedimiento disciplinario, sanciones y prescripción. Vamos a ver, el procedimiento disciplinario se puede iniciar de oficio o por denuncia. Normalmente se inicia por denuncia. Esto es muy similar al procedimiento sancionador administrativo, por eso también lo quería introducir, pero para que os dierais cuenta de lo importante que es la deontología respecto a nuestro ejercicio y lo que puede suponer como sanción. Todo está regulado en el reglamento de procedimiento disciplinario, que pasa lo mismo que con el Código Deontológico. Es algo aprobado por el Pleno del Consejo General, pero no tiene rango de ley. ¿Qué ocurre? Que lo que sí nos vincula, insisto, es el Estatuto General y siempre es aplicación en todo el procedimiento la Ley 39 y 40/2015 de procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? Respecto a principios, a recusación, abstención, etcétera, de instructores. Entonces, nos encontramos con que se puede iniciar por denuncia. En esa denuncia se analiza. Cuando llega normalmente a la comisión de deontología que tiene cada colegio, se analiza por si pudiera suponer un archivo de plano, que es prácticamente nunca, porque con la nueva regulación, de hecho, del nuevo
reglamento de procedimiento disciplinario, los archivos de plano, digamos, sin ningún tipo de instrucción, son mínimos, que es cuando nos referimos, sobre todo, cuando se carece manifiestamente de contenido deontológico, cuando el contenido pues, es completamente mendaz, o sea, y que nos llegan quejas así, y algunas posibilidades más. Lo normal es abrir lo que se llama una información previa. En la información previa se nombra a un ponente, que el ponente investiga y se le da traslado al denunciado, que puede hacer un escrito de alegaciones. Al finalizar la información previa, se hace un informe ponente con el archivo de esa información previa, porque efectivamente se ha constatado que no existe una infracción deontológica, o la apertura de expediente disciplinario para que se siga investigando. Eso todo el ponente propone y la Junta de Gobierno resuelve. Es el órgano instructor, el órgano decisor. Y se abre un expediente, si pasa a expediente disciplinario, se nombra un instructor que necesariamente tiene que ser diferente al ponente que ha habido en la información previa. Ese instructor, por supuesto, está sometido a recusación y abstención, ¿de acuerdo? En la apertura de expediente disciplinario, se da nuevamente traslado, se realiza un pliego de cargos por parte del instructor al que se pueden realizar una serie de alegaciones, se puede abrir un periodo probatorio, de acuerdo, donde se pueden realizar todas las pruebas y, por supuesto, el denunciado tiene derecho a hacer sus alegaciones, aportar las pruebas, todo como cualquier denunciado en un procedimiento administrativo sancionador. Y finalmente se hace por parte del instructor una propuesta de resolución donde o bien se archiva el expediente disciplinario o bien se propone esa sanción. A esa propuesta de resolución se pueden realizar alegaciones que automáticamente tanto la propuesta como las alegaciones, si se realizan, pasa al órgano decisor, que es la Junta de Gobierno, quien ya finalmente emite la sanción. La resolución, que puede contener o no la sanción. Si confirma la sanción de la propuesta, o si se archiva, esa resolución tiene plazo de recurso de alzada de un mes de fecha a fecha, como en el procedimiento administrativo, que puede recurrir tanto el denunciante como el sancionado o no. Entendemos que si no se le sanciona no va a recurrir. Ese recurso de alzada va efectivamente en alzada al órgano jerárquicamente superior, que normalmente es el Consejo de la Abogacía de la comunidad autónoma correspondiente. En el caso de no tener comunidad autónoma, pasa directamente a el Consejo General de la Abogacía Española. Y finalmente, y ahí termina el procedimiento, posteriormente ese recurso de alzada que será resuelto por el Consejo correspondiente, pues la resolución que se emita puede ir al contencioso, pero digamos esa es la instrucción. Respecto de las sanciones, puede haber muy graves y leves. Normalmente las graves, ahí tenéis la regulación en el artículo 127, las muy graves puede ser expulsión del colegio o suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a un año sin exceder de 2. Las graves, que son las más comunes, sanción de suspensión en el ejercicio de la abogacía por un plazo superior a 15 días sin exceder de un año, o una multa pecuniaria de entre 1.001 y 10.000 euros. Y por las infracciones leves podrá imponerse la sanción de apercibimiento por escrito, suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a 15 días o multa pecuniaria de hasta 1.000 euros. También, si son en el turno de oficio, puede llevar aparejada la expulsión del turno de oficio mínimo 6 meses, incluso como medida cautelar, que es efectivamente lo que pone a continuación. La prescripción de las infracciones y prescripción de las sanciones, los plazos son los mismos. Para las muy graves 3 años, para las graves 2 años y para las leves 6 meses. Puede haber infracciones continuadas, como por ejemplo la falta de diligencia y de información, entonces nunca prescriben, pero si no, obviamente es la comisión del hecho hasta la interposición de la denuncia o de la queja. Y respecto de las sanciones, cuando se consideran prescritas, pues lo mismo, desde que se establece la sanción hasta que se inicia la ejecución puede prescribir. Y simplemente, pues para la extinción de la responsabilidad disciplinaria, pues por cumplimiento, por fallecimiento, y esas son como la responsabilidad penal, más o menos. Y sin más, muchas gracias. Me he excedido un poquito, unos 5 minutos de mis 40 minutos y ahora pues quedo atenta a todas las preguntas o cuestiones que me queréis realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inés, por tu interesantísima aportación. Creo que hemos aprendido mucho.
Hemos apuntado todos que el secreto profesional es hasta la muerte, nos ha quedado claro. Estás compartiendo pantalla hasta ahora, ahora ya no estás Sí. muchas gracias. Así que bueno, vamos efectivamente un poco justos de tiempo, con lo cual vamos a hacer la primera pregunta que hemos recibido, que la realiza Pablo Martínez Gutiérrez y dice, cuando hay una sanción en el turno de oficio, ¿se puede imponer también otra sanción deontológica? ¿Se vulnera con ello el principio del non bis in idem? Gracias. Esta es la pregunta que nos realiza Pablo Martínez Gutiérrez. Perfecto, porque creo que he contestado un poco. Son complementarias, es decir, la sanción deontológica tiene necesariamente que ser porque está en el catálogo de infracciones, la puedes cometer en el turno de oficio, entonces sí que tiene que conllevar efectivamente esa sanción, por ejemplo, de suspensión del ejercicio y además, a mayores, porque lo regula así el estatuto, puede ser la expulsión del turno de oficio durante un tiempo determinado. Es que incluso puede ser como medida cautelar. Pero sí, siempre que sea en el turno de oficio, tiene que llevar aparejada la exclusión en el turno de oficio. Ujú. Vamos a realizar las últimas porque tenemos esperando a nuestro otro ponente. Vamos a contestar a otra que ha hecho Pablo Martínez, que dice, ¿qué normativa se aplica cuando la comunidad autónoma tiene su normativa propia y el colegio de abogados también? La normativa más específica, que es la del Colegio de Abogados. Normalmente no debería entrar en contradicción y también depende del rango de ley, pero los estatutos colegiales también tienen rango de ley, ¿de Ujú. acuerdo? Todos, como el Estatuto Muchas General. gracias. Muchas gracias Inés por responder y a Pablo por sus preguntas. Yolanda López García Moreno dice, ¿consideras Inés que el quejoso tiene legitimidad para interponer recurso de alzada? Pues esto es un gran melón porque en principio sí que hay debate, pero los pronunciamientos que tenemos, claro, normalmente son de primera instancia o tribunales superiores de justicia, señalan que sí, que tiene legitimación activa. Y esto tiene mucho que ver con el concepto que se tiene en derecho administrativo en general, con el concepto de interesado. En general, los pronunciamientos judiciales son favorables a que el quejoso, que me encanta porque lo utilizamos así en las comisiones de deontología el nombre, efectivamente sea parte interesada. Y tenemos casos que interponen recurso de alzada y, por supuesto, se admite a trámite porque le consideran legitimado activamente. Pero esto han corrido ríos de tinta sobre esta materia, ¿eh? Ujú. Muchas gracias Inés y muchas gracias Yolanda por la pregunta. Y la última que te vamos a hacer es de Ángel Aguado. En caso de tener que demandar a un compañero por negligencia, ¿se puede pedir y aportar la resolución de la sanción de la Junta? Se puede pedir y aportar porque es pública esa resolución, no hay problema. Lo que pasa que te advierto que con el nuevo estatuto la responsabilidad civil, puramente la responsabilidad civil por negligencia, sería un archivo de plano porque ya no entraría, no podría entrar la responsabilidad disciplinaria en ese sentido. Todo lo que tenga que ver con responsabilidad civil supondría un archivo de plano porque no puede entrar la deontología ahí, que es una novedad ultimísima del reglamento de procedimiento disciplinario actual. Pero Ujú. sí podrías aportarla. Pues muchísimas gracias, Ángel Aguado. Dejamos aquí las preguntas. Inés, sabemos que tienes que marcharte, por eso hemos aprovechado para realizarte las preguntas. Ahora, muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado y habernos aportado tantísima luz en esta materia, y sobre todo para la práctica diaria. Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un buen día. Y bueno, Santiago, siento no poder quedarme, pero es por cuestiones familiares. Seguro que va Muchas muy gracias, bien. Inés. Hasta luego. Y nosotros vamos a continuar con la segunda parte de este interesantísimo webinar. Tenemos a Santiago Leira Curia, no sé si está ya conectado, creo que sí. Buenos días, Santiago. Bueno, mientras se incorpora Santiago, si me lo permiten, voy a ir comentando su currículum de la misma manera que el de Inés, de una forma breve y concisa, ya que tienen muchísimo que aportarnos. Si mis compañeros pueden avisar a Santiago mientras tanto. Santiago es doctor en Derecho Eclesiástico del Estado por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo la licenciatura en Derecho. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Ejerce la docencia en la Universidad Villanueva, donde imparte las asignaturas de Derecho y Religión, Cultura Jurídica Europea, Teoría Política, Derecho aplicado al periodismo y Ética y Deontología Profesional dentro del programa Core Curriculum.
Creo que ya se está conectando. Es también autor de varios libros especializados, colabora de forma habitual con diversas revistas jurídicas y medios de comunicación españoles. Buenos días, Santiago. Creo que debe tener algún problema para conectarse. A ver si mis compañeros... Elvis, si puede solucionarlo, por favor. Ahora sí. Buenos días, Santiago. Creo que tienes que activarte el micro. Ahora, buenos días. Buenos días, perdón, que yo creo que ha sido fallo mío, ¿eh? Nada, no te preocupes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabes que nos hemos pasado un poquito del tiempo con nuestra ponente anterior, así que no te vamos a poner límite a ti en tu exposición, aunque sabemos que estás muy ocupado. Así que ya te hemos presentado. Mientras tú te conectabas, hemos hecho una breve mención a tu extenso currículum y bueno, y ya claro, a tu extenso conocimiento es imposible, te lo dejamos a ti que nos dejes ver un poquito del mismo. Perfecto, pues muchas gracias, Blanca, y agradecer a Administrativando Abogados que organicéis este tipo de webinars sobre temas de fondo, sobre temas éticos, que me parece que son muy necesarios hoy en día, especialmente hoy en día. Y bien, a mí me habéis pedido que hable a los asistentes sobre independencia y lealtad, ¿no? O sea, que son dos temas, me parecen muy bonitos, ¿no? De la deontología jurídica. Siempre me gusta comenzar cuando hablo a abogados, entiendo que estoy hablando a abogados jóvenes o que están en sus primeros años de ejercicio profesional, pero si hay veteranos, también encantado de hablar con ellos, de dos referentes, dos abogados de la historia, por una parte Tomás Moro, en la película Un hombre para la eternidad. Si no habéis visto esta película, la recomiendo, aunque es del año 66, es un poco antigua, pero es tan buena que vale la pena verla. Y el otro abogado es un abogado ficticio de Matar a un ruiseñor, ¿no? La famosa novela de Harper Lee, eh, el abogado representado por Gregory Peck, una película también increíble. En fin, estos dos referentes creo que son muy oxigenantes para llenarnos de confianza en la misión del jurista, ¿no? Porque al fin y al cabo los juristas a lo que aspiramos, o a lo que nos gustaría aspirar, es a aplicar la justicia en el caso concreto, ¿no? Entonces, tienes estas dos partes, por una parte la justicia, que es un valor pues, muy alto, muy elevado, y luego una parte como muy pragmática, muy práctica, y es que hay que hacer la justicia posible en este mundo que tenemos tan complicado, tan difícil. Voy a concretar, ¿eh? No me voy a quedar simplemente con nociones filosóficas, que nadie se preocupe, pero creo que es importante en este momento de la civilización occidental elevar un poco la vista, que antes de repasar pues, algunos principios sobre la independencia y la lealtad del jurista o del abogado en este caso, eh, darnos cuenta que estamos en un momento crítico de la civilización occidental, ¿no? Y esto nos afecta más de lo que pensamos a las personas concretas, ¿no? No es una cosa solo para filósofos o gente que le guste leer o que le guste leer los periódicos, sino que nos acaba afectando en el ejercicio profesional y en las relaciones con nuestros clientes y con nuestras personas, ¿no? Los pilares de la civilización occidental, por lo menos se han considerado hasta ahora, pues la filosofía griega, con esa confianza en la razón, confiar en que con nuestra razón podemos conocer la situación, el mundo, la complejidad en la que vivimos, o sea, confianza en el ser humano, en la razón. El derecho romano, Roma, venimos de Roma, y esa confianza en el Estado de Derecho, en que un Estado de Derecho y unas leyes que se cumplen, pues hace más fácil la convivencia, porque vivimos en sociedades más justas, donde se respeta la ley, más seguras, la confianza, y la raíz judeocristiana que tiene la civilización occidental, Jerusalén, que habla sobre todo de la dignidad de la persona. El ser humano es un ser sagrado para la civilización occidental. Algunos lo denominan de una manera, en función de las creencias, otros de otra, pero tenemos una gran confianza en la dignidad de la persona y por eso no podemos tratar a las personas de cualquier manera, tampoco en el ejercicio profesional. Nos debemos a una lealtad con las personas. Los juristas tenemos que aplicar la justicia en el caso concreto, ya lo he dicho, y para eso debemos ser personas que creemos en la justicia. Qué peligroso es un jurista que esté ya de vuelta, por así decirlo, ¿no? No quiere decir que no tengamos experiencias o experiencias malas de gente que no tiene principios en el ejercicio profesional,
Pero si no creemos en la justicia, pues es muy difícil que seamos buenos juristas. Hay que creer en la justicia. Y para eso debemos tener unos principios éticos, pero no unos principios éticos en general, sino unos principios éticos correctos. Porque hoy en día, en fin, cualquier persona, no cualquiera, pero mucha gente puede hablar de valores, de principios, y si te mantienes a un nivel general, pues consigues el consenso global, ¿no? Porque todo el mundo, más o menos, salvo que seas un desalmado, pues estás a favor de vivir con unos principios éticos, ser una persona que te gusta decir la verdad, que te gusta pues no pisar a los demás, que te gustan esas cosas. No basta decir que tenemos valores en general, sino que es bueno decir que tenemos unos valores concretos de justicia, verdad, dignidad de las personas, etc. Por eso estoy haciendo esta introducción. Quizá hace unos años no hacía falta, o sí, no lo sé, argumentar por qué compensa llevar una vida ética. Si parece que si uno es un sinvergüenza, le va mejor en la vida, ¿no? Uno echa un vistazo a las noticias, a las guerras que hay ahora mismo en el mundo, a la actualidad política en nuestro país, y uno dice, oye, a ver si es que lo que compensa es ser un sinvergüenza, porque si eres un sinvergüenza, mientes, te forras y te va muy bien en la vida, pues quizá lo mejor es ser un sinvergüenza. Pienso que no. Pienso que no merece la pena ser un sinvergüenza, aunque a corto plazo les pueda ir mejor, ganen más dinero, más prestigio, más poder. Creo que la ética va a eso, ¿no? Va de eso, va de encontrar una manera de vivir que nos haga felices y que nos haga llevar una vida feliz. No creo que los sinvergüenzas sean felices a corto plazo, ni a corto ni a largo, ¿no? Es posible que tengan satisfacciones inmediatas. Estamos en una sociedad pues, ciertamente hedonista, ¿no? Que la gente lo que buscamos todos es el placer y huir del dolor. Nos aterra pasarlo mal y queremos pasarlo muy bien, o sea que es legítima hasta unos niveles. Pero a la vez hay que saber que si uno vive con principios y uno es fuerte para resistir las tentaciones del mal, por así decir, hablaremos cuando hablemos de independencia y lealtad de las tentaciones, que no son pocas, pues realmente si uno no es fuerte para soportar esas tentaciones, pues se convierte en uno más de la banda, ¿no? En fin, te puede ir más o menos bien, puedes ir a corto plazo pues ganando dinero, subiendo posiciones, recibiendo alabanzas, pero es difícil que te puedas mirar al espejo con tranquilidad, no te avergüences. Cuando te mires al espejo, digas, oye, pero ¿qué clase de persona soy yo? ¿No? O sea, ¿qué clase de actitud tengo? Gano dinero, vendo mis principios, pero realmente pues, no estoy a gusto conmigo mismo. ¿Qué vida nos gustaría llevar? ¿Y qué vida profesional nos gustaría llevar? Pues lo que yo entiendo que nos gustaría llevar es una vida honrada. No quiere decir que seamos perfectos, ni que seamos ángeles, podemos cometer errores, podemos, precisamente, gracias a vivir en la civilización occidental de raíz cristiana, podemos pedir perdón y podemos arrepentirnos, pero desde luego, si nuestro objetivo es ser unas personas honradas, pues tendremos que prestar mucha atención a la ética en nuestras relaciones profesionales. Hay un autor austriaco muy conocido que es Viktor Frankl, que tiene un libro muy conocido que aprovecho para recomendar, que es El hombre en busca de sentido, que decía que toda persona lo que necesita para vivir es un sentido, y un sentido, en la medida de lo posible, elevado, que tampoco tiene que ser muy estratosférico, pero tiene que ser pues, ganarse honradamente la vida para dar de comer a sus hijos y a su familia, mantener a las amistades, ayudar a las personas. Creo que todos los profesionales, y en concreto los profesionales jurídicos, tenemos una misión de servicio muy clara, que es ayudar a personas con problemas. Es evidente que ayudando a personas con problemas nos ganamos la vida, ganamos un sueldo, faltaba más, no podríamos dedicarnos, pero a la vez estamos ayudando a personas concretas. Y eso no podemos perderlo de vista, no son números, no son meros clientes que van pasando uno tras de otro y que tenemos que atenderlos rápidamente para hacer más beneficio, para hacer más dinero, sino que son personas humanas. Y cada persona merece toda nuestra atención. Hay otro autor alemán, que es Erik Boelin, y con esto ya voy aterrizando, que nadie se preocupe. Estoy yendo quizá un poco por las ramas, porque pienso que el código deontológico de la abogacía está en Internet, podemos descargarlo fácilmente y ver las implicaciones, pero creo que los fundamentos de por qué es bueno vivir la deontología profesional creo que son menos conocidos y menos escuchados. Por eso me permito en esta sesión hablar de ellos con un poco de profundidad. Hablaba de este autor alemán, Erik Boelin, que afirma que el ascenso de Hitler al poder
ahora que se vuelve a poner de moda, bueno, desgraciadamente, se está hablando de que estamos en un momento de crisis de la democracia, los fundamentos de la democracia están en crisis, está el peligro del totalitarismo, en algunos países no es peligro, sino realidad, ¿no? Pues, China, Rusia. Este autor dice que el ascenso de Hitler al poder fue posible por la corrupción del pueblo alemán. Y en concreto, por la corrupción del pueblo alemán, fue posible el ascenso de los estúpidos al poder, ¿no? Tiene mucha gracia cuando explica esto, porque él define a Hitler no como un monstruo malvado, sino como un estúpido. Y explica por qué era un estúpido Hitler. Para él, los estúpidos, para el autor alemán este, es el sentido que daban los filósofos griegos a la palabra estupidez. Un estúpido es aquella persona que se equivoca en la meta de su vida y se equivoca en los medios para conseguirla. O sea, que con todas sus astucias y sus triunfos a corto plazo, porque efectivamente Hitler y algunos totalitarios, pudieron tener éxito a corto plazo y tener un ascenso fulgurante en sus carreras, llevaron a sus países y a sus personas hacia el desastre. No solamente a los países, sino que ellos mismos acaban muy mal. Entonces, eso es un estúpido para Eric Boehly, ¿no? Una persona que no sabe poner los medios para alcanzar los fines que quiere para su vida. Hablamos aquí para personas que quieren llevar una vida ética, que cuando dejemos este mundo, nuestra familia llore con pena y agradecimiento por nuestra marcha, no con alivio, lo digo un poco así exageradamente. En fin, eso es una vida ética, una vida que deja pozo y que deja pues una cierta satisfacción en las personas que nos quieren, las personas que nos han tratado, y no una vida de rentabilidad a corto plazo, de ser el más listo, de haber sabido sortear las dificultades, de haber engañado, en fin, todas estas. Ya aterrizando un poco, porque sí que voy ya entrando en materia, recomiendo un libro para saber sobre deontología jurídica, un libro de un buen amigo mío, que no cobro comisión por esta recomendación, que es precisamente Deontología Jurídica Práctica de Manuel Martínez de Aguirre. Lo pongo aquí, aunque quien quiera le puedo dar la referencia. Manuel es un fiscal del Tribunal Supremo español con muchos años de ejercicio, que también se dedica a la enseñanza y en concreto su especialidad es la deontología jurídica, la deontología profesional jurídica. Y en este librito, que es bastante práctico, no muy gordo, al alcance de todas las fortunas, pues desarrolla los principales principios de la deontología profesional. Y en concreto hace hincapié en estos dos que me han pedido que hable yo y ya empiezo porque si no me van a decir, oye, hemos fichado para hablar de un tema y no has hablado de temas muy interesantes, pero no de ellos, que son precisamente la independencia y la lealtad. La independencia profesional tiene su fundamento en precisamente lo que hemos hablado al principio, en la justicia. Si el profesional de la justicia, el jurista, pretende hacer la justicia o conseguir la justicia en el caso concreto, pues precisamente tiene que ser independiente. ¿Independiente de quién? Pues independiente de los poderosos, independiente de influencias negativas o interesadas, influencias familiares de uno mismo, de sus propios intereses. O sea, uno tiene que mantener la independencia como garantía de la justicia. Y lealtad con las personas, fundada en esa dignidad de la persona que hablábamos, cada persona es sagrada y por lo tanto merece todo nuestro cariño, toda nuestra atención en sus dramas, en sus situaciones personales y tenemos que ser también muy delicados para no manipular a las personas, que es a lo que voy. Cuando uno habla de lealtad con las personas es no manipularles para alargar los procesos, para meterles en pleitos que no tienen futuro, que les pueden destrozar la vida, etc. Independencia, la independencia del profesional de la justicia es una característica fundamental. Tiene que ver, aunque evidentemente nos tenemos que ganar la vida honradamente y vivimos los juristas de los pleitos y de los juicios, malo dedicarse a eso, nos encanta y es muy necesario, pero hay que hacerlo con honradez. La independencia habla de no aceptar presiones, no aceptar sobornos, no tener intereses ocultos, por eso es bueno pues, no aceptar, hay incompatibilidades, ¿no?, que están muy bien expresadas en el código deontológico de la abogacía, ¿no? No aceptar casos en los que estemos interesados personalmente o patrimonialmente, ¿no?, en los que saquemos beneficio de ese caso, ¿no? Pues hay
que ser independiente, hay que tener la suficiente distancia para poder perseguir la justicia del caso concreto sin buscar nuestro propio beneficio. Para eso, vuelvo a insistir, hace falta la virtud de la fortaleza, que ya hablaban los griegos de ello, ¿no? La virtud de la prudencia, fortaleza, justicia y templanza, las 4 virtudes humanas básicas para llevar una vida ética, para conseguir llevar una vida ética, porque los griegos se daban cuenta que no es fácil llevar una vida ética, es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente, ceder a las presiones, en fin, aceptar sobornos, subir por aquí, subir por allá, eso es mucho más fácil, mucho más cómodo, pero mucho más satisfactorio a largo plazo, que es lo que nos interesa. Hay que ser fuertes para saber resistir presiones que no faltan, especialmente en los casos pues, importantes, en los casos famosos, pues hay mucha presión, muchos intereses ocultos. Hay que ser personas íntegras y ser capaces de abandonar un caso antes de corromperse. Hay que evitar ser corruptos. Esto es muy importante porque, claro, cuando uno habla de la corrupción, que es uno de los problemas que nos preocupan a todos, nuestras sociedades, no es un tema de ahora, porque llevamos muchos años con ello, pues a veces ocultamos que la corrupción institucional pues procede de individuos concretos. Un país con una cierta sensación de corrupción es que abundan los corruptos, porque son maneras de funcionar, porque hay sobres, porque hay todo este tipo de cosas que todos conocemos, no voy a hacer aquí política, evidentemente, pero sí que sabemos que cuando queremos un país sano, un país honrado, pues necesitamos que cuantos más seamos los honrados, pues menos corrupción habrá. Me viene ahora mismo a la cabeza pues, un caso muy conocido hoy en día de gente que acusa, por ejemplo, al presidente del Tribunal Constitucional de ser una persona que no vive la independencia, una persona que depende de los poderes políticos. Él, lógicamente, dirá que no, y hay gente que defiende que no, que él tiene sus ideas y que está defendiendo la corriente mayoritaria en el pueblo español. Pero sí que es cierto que esa cierta visión de falta de independencia en el Poder Judicial, en este caso, en los poderes judiciales, pues hace un daño a la justicia enorme. Y detrás de esa imagen, pues lo que hay a veces es personas que efectivamente no son independientes, no viven la independencia en su profesión. Paso ya a la lealtad, que no sé cómo vamos de tiempo, porque como tenía el horario anterior, es la 1:18, pero bueno. No te preocupes, Santiago. Perfecto. Adelante. Fenomenal. Pues la lealtad me parece casi más importante. Perdón, antes de dejar la independencia, sí que, en fin, tengo que hacer la distinción entre independencia e imparcialidad. Evidentemente no es lo mismo. Hay formatos en los que se habla de independencia e imparcialidad como si fueran sinónimos, pero desde luego no son sinónimos. El abogado no tiene que ser imparcial. Evidentemente el abogado defiende a su parte y eso no es malo, es su trabajo, pero sí tiene que ser independiente. Ahora bien, los jueces, como he hablado antes, sí que tienen que ser independientes e imparciales, las dos cosas. No pueden tener intereses de parte, no pueden beneficiar a una parte en perjuicio de otra, ¿no? Pues pasamos a la lealtad, ¿no? El principio de lealtad con las personas, lealtad con los clientes, lealtad con los propios jefes, en fin, todos tenemos experiencia de lo que supone trabajar con personas que son leales y que, en fin, que te fías de ellas. Gracias a Dios son muchas, o sea, hay mucha gente honrada, mucha gente leal y lo complicado que es o imposible trabajar con personas que no son leales, que no guardan, por ejemplo, el secreto profesional, ¿no? Que es algo que nos ha explicado antes, ¿no? La ponente anterior, ¿no? Pues es muy complicado trabajar con personas que no son capaces de decir la verdad, de guardar un secreto, una confidencialidad. Insisto, que todos podemos tener errores y somos humanos, pero tener muy en cuenta que son claves para la confianza, son virtudes claves para la confianza y si no, no se puede trabajar, ¿no? Hay que... Bien. La dignidad de las personas y de los clientes pues presupone tratarles con dignidad, es decir, no engañar a la gente, cosa como muy elemental, pero desgraciadamente pues pasa que se engañan a las personas, que se les miente, que por no quedar mal o por otros intereses peores, pues a una persona se le dice algo que no es verdad, y en fin, eso es terrible, y eso mina la confianza y eso vulnera la dignidad de las personas. Si uno tiene respeto por la dignidad de las personas, pues uno tiene que decir, oye, pues hay que respetar a las personas. No decidir por ellas, no engañarles, por ejemplo. Hay que explicar al cliente pues, la situación tal y como es y no tomar decisiones que van más allá de nuestras atribuciones. Es evidente que un pleito en temas familiares, en temas de divorcio, en tema tal,
pues afecta mucho a las personas. Puede destrozar vidas, puede destrozar pues, a la persona que se mete en ese pleito, ¿no? Pues nosotros no somos, evidentemente, su asesor espiritual, ni tenemos que meternos donde no nos llaman, pero tampoco podemos empujar a la gente a situaciones que no nos corresponden. Tienen que ser los clientes los que decidan pues, ir a un juicio civil, ir a un juicio penal, etc. Paciencia, dedicación, todo eso también tiene que ver con la lealtad con las personas. La gente merece nuestro tiempo, merece nuestra dedicación, evidentemente con límites. Nosotros también tenemos vida, tenemos familia y nuestra familia también pues, tiene derecho a nuestro tiempo y a nuestro descanso, ¿no? Es verdad que los abogados, pues, en general, se dice que no tienen horario, porque hay clientes que no tienen horario, entonces te molestan en cualquier momento, y es algo de nuestra profesión, pero a la vez también se puede educar a las personas, ¿no? Es decir, oye, este tema podemos hablarlo el lunes, no tenemos por qué hablar el domingo por la mañana, que es un día familiar, pues no tengo por qué estar dedicándome, salvo emergencia, que hay veces que sí que hay que dedicarse, pues habitualmente a tratar de estos temas. El deber de información, dar toda la información, la veracidad, diligencia, saber trabajar bien, es algo que también parece de sentido común. En fin, hay veces que es verdad que en nuestro país hay una cierta cultura, o por lo menos la ha habido hasta ahora, no sé si seguimos con ella, de que la persona lista es la que hace más con menos esfuerzo, la que es más astuta, la que piensa menos los temas y es más espontánea, en fin. Creo que hay que también valorar una serie de virtudes en torno al trabajo que tienen que ver con la lealtad con el cliente, ¿no? El cliente tiene derecho a que dediquemos tiempo a su caso, a que estudiemos las cosas, las pensemos y arbitremos las soluciones que mejor nos parecen para solucionar su problema. Pero tener cuidado efectivamente con ser chapuceros, con trabajar poco, con vivir de la improvisación. Los españoles creo que somos buenos improvisando, y es una virtud, está fenomenal, pero claro, si nos dedicamos permanentemente a improvisar y a no preparar las cosas y a no trabajar, pues parece que estamos siendo desleales con las personas que nos han contratado. Ser muy cuidadosos, por supuesto, con el dinero de los demás, con la provisión de fondos, o sea, ser muy responsables. La gente pues, tiene derecho a que seamos justos a la hora de cobrar y que seamos rigurosos con los gastos, ¿no? Hay muchos casos contemporáneos de grandes defraudaciones y de grandes sinvergüenzas, ¿no? Que con el dinero han hecho cosas increíbles, ¿no? Pues nosotros, como juristas honrados que queremos ser, pues tenemos que ser muy cuidadosos con el dinero, especialmente con el dinero de los demás. No me extiendo mucho más. Está el secreto, están los honorarios. Podríamos aquí hablar de muchas cosas, pero yo prefiero que me preguntéis vosotros de todos los temas que he hablado, si hay alguna curiosidad y si os la puedo resolver, encantado. Muchísimas gracias, Santiago, por esta brillante exposición que también arrojaba mucha luz, ¿no? Quizá Inés se ha centrado más en la práctica y tú te has centrado en cómo tenemos que ser, cómo tiene que ser un abogado, pero de una manera intrínseca o de una manera en su día a día y que vaya más allá de su ámbito profesional. Me gustaba mucho lo que decías en el último lugar, no dejar a la improvisación, es decir, trabajar. Que está muy bien improvisar y está fenomenal, pero quizá improvisar en otros ambientes, ¿no? En el ámbito profesional y sobre todo cuando se está tratando con casos tan serios como son los que lleva un abogado, me da igual de qué especialidad, lo cierto es que la improvisación deja al cliente un poco, en fin, en una situación de desventaja total. Ya no hablemos de, Exacto. como decías tú, de con quién haya contratado, quién te haya contratado, ¿no? Entendido como el jefe, sino con el cliente que tiene su propia vida y que nos necesita un abogado de confianza que le ayude con su problema. Así que muchísimas gracias. Está diciendo José Vicente Padilla, gracias por la exposición y también habla de la improvisación profesional que puede llegar a ser muy peligrosa, dice José Vicente. Y anteriormente teníamos también una pregunta, pero era para nuestra ponente anterior. No sé si alguien de las personas que han estado visualizando esta segunda parte del webinar, aparte de, bueno, apostillar, ¿no? Quizá todos los que has comentado, quisiera hacer alguna pregunta. Y mientras tanto, no sé si querrías añadir algo, Santiago. Bueno, yo creo que, en fin, que estamos en una profesión muy bonita. A mí me parece que el derecho es una profesión muy importante
muy relacionada con las personas y que ahora mismo la gente está como muy necesitada de ayuda y muy necesitada de referentes éticos y de personas honradas, ¿no? Entonces, que nos llenemos de entusiasmo, ¿no? O sea, que hay muchas dificultades en nuestra profesión, en fin, y me podría extender en las dificultades y en los posibles peligros y en las corrupciones que hay ahora mismo, pero creo que estamos en un momento para fijarnos más en lo positivo y el bien que podemos hacer siendo buenos profesionales y buenos juristas, ¿no? Siendo personas íntegras. Además de llevar una vida más feliz, que es lo que he intentado explicar al principio, ¿no? A que las personas honradas en general son más felices, ¿no? Es verdad que pueden tener dificultades o puede parecer que a veces no les va bien en la vida, pero a la larga merece la pena. Ese sería mi mensaje en final, ¿no? Sí, además es cierto que algo que has comentado tú al inicio y que recojo yo es que en esta sociedad digital hay algunas cosas maravillosas, como este webinar. Nos podemos ver en directo, todos los asistentes, cada uno donde esté, pueden seguirlo, pueden conocer tus ideas, tus reflexiones, y eso es maravilloso, pero también tiene el peligro que has dicho tú de la inmediatez, de esa dopamina que se genera por tenerlo todo ya y que no hay espacio para las reflexiones de este tipo. Así que desde Administrativando Abogados te damos las gracias por tu reflexión, por llevarnos a parar y a pensar qué tipo de personas somos. Creo que la mayoría dirá que unos excelentes trabajadores y buenas, esperamos, con una ética muy bien definida. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme. Estupendo, y a ustedes muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Ya les he comentado al inicio que está siendo grabado y que posteriormente podrán encontrarlos en nuestros diferentes canales. En nombre de todo el equipo, les damos las gracias y les instamos a nuestro próximo webinar del mes que viene. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.